Barcelona estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era el tipo de calma que aparece justo antes de una explosión gigantesca. Nadie lo veía venir. Ni siquiera muchos dentro del club sabían la magnitud de lo que estaba pasando. Pero en los despachos, en salas cerradas, lejos de las cámaras y los micrófonos, Joan Laporta, Deco y Hans Flick estaban ejecutando algo jamás visto en años recientes. Una operación que podía cambiar el destino del club por una década entera. Mientras todos hablaban de los problemas económicos, de las limitaciones del fair play, de la imposibilidad de competir contra los gigantes europeos, el Barcelona estaba preparando una respuesta brutal, una jugada maestra, una apuesta gigantesca que no solo respondía a cuestiones deportivas, sino políticas, estratégicas y emocionales, porque en un club como el Barça, el fútbol nunca es solo fútbol. Laporta lo sabía, el club necesitaba más que fichajes, necesitaba un golpe de autoridad, algo que devolviera ilusión, respeto y miedo en Europa. Y ahí entraron en escena tres piezas clave: Deco, el cerebro en la sombra; Flick, el arquitecto deportivo; y el presidente, dispuesto a arriesgarlo todo para que el Barcelona volviera a ser el Barcelona. Las reuniones empezaron meses atrás. No eran charlas improvisadas, eran auténticos planes de guerra. El objetivo era claro: construir no solo un equipo competitivo, sino un proyecto capaz de dominar durante años. No se buscaban parches, se buscaba identidad, liderazgo, juventud, experiencia y algo que hacía tiempo no se veía en el club. Ambición sin límites. Hans Flick fue directo desde el primer momento. Si el Barça quería volver a la élite, había dos zonas que necesitaban transformación inmediata: la defensa y el ataque. En defensa, él no quería un central cualquiera. Quería un pilar, un líder, alguien que impusiera respeto, que tuviera salida de balón, que fuera zurdo y que pudiera formar una de las mejores parejas de Europa. Junto a la joya de la casa, en ataque, pedía un delantero que no solo marcara goles, sino que trabajara, que presionara, que se sacrificara, que tuviera carácter de campeón y pudiera cargar con el peso del Camp Nou por los próximos 10 años. Y entonces empezó la cacería. Nombres iban y venían, ofertas, llamadas, viajes en secreto, intermediarios trabajando sin descanso. El Barcelona caminaba sobre una cuerda muy fina. Cualquier filtración podía arruinarlo todo. Si la prensa lo sabía antes de tiempo, los precios subirían. Otros clubes entrarían en la pelea y la operación estaría muerta. Por eso todo se hizo en silencio. Un silencio calculado. Pero después de meses de estrategias, reuniones nocturnas, viajes discretos y acuerdos milimétricamente estudiados, pasó. Lo imposible ocurrió. El Barcelona lo logró. Dos jugadores de élite mundial dijeron sí al proyecto. Dos cracks de talla gigante aceptaron dejarlo todo para vestir la camiseta blaugrana. No por dinero, no por glamour, sino porque creyeron en la visión, en la idea, en el futuro. Y aquí es donde la historia empieza a volverse legendaria. Porque no estamos hablando de dos fichajes, más. Estamos hablando de dos nombres capaces de cambiarlo, absolutamente todo. Dos jugadores que encajan como piezas perfectas en el puzzle de Flick. Dos fichajes que no solo tienen impacto deportivo, sino también económico y político. Dos fichajes que pueden decidir elecciones presidenciales, títulos, reputación, historia y el orgullo del barcelonismo. Pero claro, surge la gran pregunta: ¿cómo lo hizo el Barcelona? ¿Cómo consiguió reunir semejante cantidad de dinero en plena crisis? ¿Qué tuvo que sacrificar? ¿Y por qué precisamente estos dos jugadores? ¿Qué escondían esas reuniones secretas? ¿Y qué papel jugaron Laporta, Deco, Flick? ¿E incluso alguien totalmente inesperado? Porque sí, hubo una llamada que cambió por completo el rumbo de todo esto. Una voz que apareció en el momento exacto. Una persona capaz de convertir dudas en decisiones. Una leyenda que aún sin estar en el club, sigue siendo clave en su destino. Y eso es solo el principio. Lo que viene a partir de ahora es gigantesco. Cifras colosales, estrategias financieras arriesgadísimas, decisiones políticas explosivas, presión mediática brutal, ilusión en la afición y el nacimiento de una nueva era. Porque este no es solo un fichaje doble, es una declaración de guerra futbolística. Es el Barcelona diciendo: hemos vuelto. Y en el próximo episodio descubrirás quiénes son oficialmente los dos cracks, cómo se cerraron sus acuerdos, qué riesgos asumió Laporta y cómo estas operaciones pueden convertirlo en héroe o destruirlo para siempre. Si quieres seguir esta historia increíble del Barça, no te pierdas el episodio 2. Suscríbete, activa la campanita y prepárate. Lo mejor todavía no ha empezado.
Los dos nombres que sacuden Europa. Ya no hay vuelta atrás. Ya no es rumor, ya no es filtración, ya no es teoría. Es real. Es oficial en los despachos, firmado, sellado y prácticamente blindado. El Barcelona no solo soñó con dos fichajes imposibles, los consiguió. Y no se trata de cualquier par de jugadores. Hablamos de dos gigantes, dos nombres que hoy resuenan en todo el continente y que mañana pueden marcar una era en el Camp Nou. Porque si el Barça quería mandar un mensaje a Europa, eligió las armas perfectas. El primero, Alessandro Bastoni, el central zurdo que parece haber sido diseñado en laboratorio para el Barcelona. Alto, imponente, elegante con el balón, frío bajo presión, líder natural y con una experiencia que pocos de su edad pueden presumir. Campeón, protagonista en grandes escenarios, protagonista de noches europeas donde los nervios destruyen a muchos, pero fortalecen a los distintos. Bastoni no llega para participar, llega para mandar. Y no solo es cuestión de talento, es cuestión de encaje. Flick lo pidió porque ve en él el equilibrio entre seguridad defensiva y salida, limpia desde atrás. Bastoni puede construir, puede romper líneas con pases largos, puede corregir, puede ordenar. Y sobre todo, puede potenciar a Pau Cubarsí. Esa dupla es el sueño. Juventud plus jerarquía. Hambre plus experiencia. Velocidad plus inteligencia táctica. Un muro, pero con cerebro. Pero si Bastoni representa la estabilidad, el orden y la autoridad. El segundo fichaje representa dinamita pura. Julián Álvarez. El delantero que no se esconde. El jugador que ha demostrado carácter en cada equipo donde ha estado. Campeón del mundo. Campeón de América. Protagonista en la élite del fútbol europeo. Un 9 moderno, de sacrificio, movilidad, presión constante, inteligencia táctica y gol. Ese tipo de futbolista que encaja perfecto con el ADN que Flick quiere imponer. Intensidad, ambición y cero miedo. Y aquí está lo más impresionante. Julián no solo viene por lo deportivo. Viene porque cree. Porque escuchó el proyecto, lo sintió suyo y decidió dar el paso más valiente de su carrera. No cualquiera deja una posición cómoda para asumir el reto del Camp Nou. No. Cualquiera mira la presión a los ojos y dice, quiero ser el 9 del Barcelona. Él sí. Pero claro, nada de esto fue fácil. El Barcelona no solo tuvo que negociar, tuvo que seducir. Tuvo que convencer futbolística, emocional y personalmente. Hubo viajes en silencio, reuniones clandestinas, llamadas estratégicas. Y un momento clave. Cuando ambos jugadores dijeron esas dos palabras que cambiaron todo. Voy al Barça. Esas frases liberaron algo que hacía tiempo no se sentía. Ilusión real. No ilusión vacía de rumores, no ilusión inventada por titulares. Ilusión con fundamentos, con contratos, con visión, con una estructura económica diseñada al milímetro para sostener una operación gigantesca que roza los 200 millones de euros. Un riesgo enorme, sí, pero también una apuesta calculada. Laporta lo sabe. Si estos fichajes triunfan, pasa a la historia. Si no, paga la factura más dura de su presidencia. Y aún así decidió avanzar. Porque entendió que el Barcelona necesitaba coraje. Que quedarse quieto era el verdadero peligro. Europa ya reaccionó. Italia lamenta perder a Bastoni. España tiembla con la llegada de Julián Álvarez al Camp Nou. El Real Madrid observa. Y no le gusta lo que ve. Y mientras tanto, la afición culé empieza a sentir algo que echaba de menos. Orgullo, emoción, esperanza. Pero atención. Esto no terminó aquí, porque ahora empieza la parte más compleja, adaptarse, responder a la presión, demostrar desde el primer minuto y soportar el peso de una camiseta que no perdona. En el episodio 3 vas a descubrir cómo reaccionó el vestuario, qué papel tendrán exactamente Bastoni y Julián en el esquema de Flick y cómo estos fichajes pueden cambiar la dinámica del fútbol español. Lo que viene es todavía más grande. El vestuario reacciona y Europa tiembla. Cuando la noticia explotó dentro del vestuario del Barcelona, no fue un día cualquiera. No fue simplemente, llega un fichaje nuevo. Fue una sacudida emocional. Fue como cuando entra alguien a una habitación y sin decir palabra ya cambia la energía. Así se sintió la llegada de Bastoni y el anuncio definitivo del compromiso de Julián Álvarez. Primero en la defensa. Pau Cubarsí lo vivió casi como si fuese un sueño. Siempre tuvo talento. Siempre tuvo personalidad, pero le faltaba esa figura que todo joven necesita alguna vez en su carrera. Alguien que no solo juegue a su lado, sino que le enseñe sin hablar, que transmita seguridad, que corrija sin humillar, que haga fuerte a quien tiene al lado.
Bastoni representa exactamente eso, un líder silencioso, de esos que no necesitan gritar para imponer respeto. Y Paulo sabe, con él, su evolución puede ser gigantesca. Los veteranos lo recibieron con respeto absoluto, porque Bastoni no llegan a aprender qué es la élite. Llega desde la élite, ha tocado finales, ha vivido presión, ha jugado bajo luces gigantes sin pestañear. Flick miraba esa dupla en su cabeza y sonreía. Un muro táctico, salida limpia, jerarquía, agresividad bien dosificada y sobre todo equilibrio. El Barça llevaba tiempo necesitando orden defensivo estable, alguien que con solo estar ya mejore a los demás. Ahora lo tiene. Pero el verdadero efecto emocional explotó cuando el nombre de Julián Álvarez empezó a sonar dentro del vestuario. Lewandowski fue uno de los primeros en entender lo que significaba, no como amenaza, no como competencia negativa, sino como salvación deportiva. Porque un club grande no puede depender de un solo 9. Porque los campeones necesitan rotación, alternativas, variantes tácticas, combinación de perfiles. Y Julián no viene a quitar, viene a sumar, viene a compartir responsabilidad, viene a dar descanso cuando hace falta, viene a jugar con él en ciertos partidos, viene a aportar presión cuando el equipo la necesita, viene a ser ese 9 moderno que eleva el sistema, no que lo rompe. Pedri y Gavi también celebraron. Porque para los mediocampistas creativos, un delantero inteligente es oro puro. Julián no se queda quieto esperando balones. Se mueve, genera líneas de pase, arrastra marcas, libera espacios, hace mejor a quien juega detrás de él. Eso no se compra con dinero. Eso es fútbol de verdad. Eso es comprensión del juego. Y aunque muchos celebran, todos saben algo muy claro. Ahora la presión se multiplica. Nadie pagó 200 millones para esperar. Bastoni no llega para adaptarse despacio, llega para mandar desde el minuto 1. Julián no llegará para entender el entorno, llegará para impactar. El aficionado culé ha sufrido mucho, ha vivido decepciones, mentiras, promesas vacías. Por eso ahora exige, quiere resultados, quiere carácter, quiere devolver esa sensación de que cuando el Barça entra al campo, el rival ya entiende que está frente a algo grande. En el cuerpo técnico de Flick, el ambiente es diferente, no hay miedo. Hay seguridad, porque no ven a 2 fichajes sueltos, ven piezas exactas de un plan. Ven una defensa que deja de temblar. Ven un ataque que deja de depender de una sola fórmula. Ven un equipo que empieza a tener estructura de campeón. Y eso es clave, estructura. Mientras tanto, fuera del vestuario, el ruido es gigantesco. En Italia, el Inter asume un golpe durísimo. Pierden a su pilar, pierden confianza, pierden orden. Bastoni no era solo un jugador, era identidad. En el Atlético, el impacto es emocional. Perder a Julián duele. Se marcha un jugador que encajaba perfecto con la mentalidad de Simeone. Pero el fútbol también es ambición. Y Julián la tiene. En el Real Madrid, el ambiente no es rabia. Es preocupación silenciosa. Porque por primera vez en mucho tiempo, el Barça no parece ser un club que sobrevive. Parece ser un club que ataca, que quiere recuperar dominio. Que vuelve a competir financieramente, políticamente y futbolísticamente. Y mientras Europa observa, el Camp Nou espera, porque esto no es solo fichar, es reconstruir personalidad, es reconstruir miedo, es reconstruir estatus. Pero atención, lo más duro empieza ahora. En el episodio 4 descubrirás cómo el Barcelona estructuró esta operación económicamente sin colapsar, qué riesgos reales existen detrás del glamour, y por qué esta apuesta puede convertir a Laporta en héroe eterno, o en responsable del mayor desastre financiero del club. La historia se vuelve más intensa, y todavía no has visto nada. El riesgo millonario, las palancas y la apuesta más peligrosa de Laporta. Aquí es donde la historia del Barcelona deja de ser solo fútbol, y pasa a convertirse en un juego de poder, dinero, presión y política. Porque fichar a Bastoni y asegurar a Julián Álvarez no fue magia, no fue suerte, no fue casualidad. Fue una operación económica brutal, peligrosa, calculada al milímetro y con un margen de error tan pequeño, que asusta. El mundo entero se preguntó lo mismo. ¿Cómo un club con problemas económicos tan serios puede gastar cerca de 200 millones de euros? La respuesta está en una palabra que ya se ha vuelto parte del vocabulario culé. Palancas. Pero esta vez no son simplemente ventas rápidas o ingresos improvisados. Esta vez son mecanismos estratégicos, operaciones estructuradas y movimientos financieros, que podrían convertir a Laporta en el presidente más valiente o en el más criticado de la historia del club. Todo empezó con una realidad fría.
El Barça no tenía liquidez suficiente para afrontar de golpe semejante inversión. Así que el club se sentó con bancos, patrocinadores, empresas asociadas y fondos económicos para dividir, aplazar, negociar y diseñar pagos inteligentes. Bastoni en enero, Julián Álvarez en verano. 2 fases, 2 impactos distintos, 2 momentos estratégicos. Mientras la gente veía titulares espectaculares, en los despachos había sudor, tensión, llamadas interminables y noches sin dormir. Porque cada cifra debía encajar, cada pago debía tener respaldo, cada cláusula debía ser estudiada. No era simplemente comprar, era sobrevivir mientras compras. Laporta sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Vender activos secundarios con cláusulas de recompra, renegociar contratos publicitarios, asegurar avales bancarios, garantizar ingresos futuros a cambio de liquidez inmediata. Es arriesgado, muy arriesgado. Porque esto es así. Si Bastoni triunfa, si Julián Álvarez llega, explota deportivamente y el equipo gana, todo se justifica. Europa vuelve a respetar al Barça, los títulos llegan, la economía respira gracias a victorias, marketing, imagen y estabilidad deportiva. Laporta se convierte en leyenda, Flick entra en la historia, y el club recupera su estatus. Pero si la historia sale mal, si los fichajes no rinden, si el equipo no gana, si los resultados no acompañan, el golpe financiero será devastador. Los críticos aparecerán, la prensa atacará, la oposición política dentro del club sacará los cuchillos. Y Laporta será señalado como el presidente que apostó el futuro en una jugada demasiado grande. Y lo más fuerte es que Laporta lo sabe. Y aún así, lo hizo. Porque para él, el Barça no podía seguir sobreviviendo. Tenía que volver a ser protagonista. Tenía que volver a intimidar. Tenía que volver a sentir grandeza. El presidente entendió que quedarse quieto era peor que arriesgar. Que seguir viviendo en la mediocridad deportiva era más peligroso que invertir fuerte. Y esa mentalidad es exactamente la que divide al mundo culé. Hay quienes lo ven como un héroe valiente que lucha contra el destino. Hay quienes creen que juega demasiado con fuego. Pero todos coinciden en algo. Lo que está pasando es histórico. Mientras tanto, en Europa hay ruido. Funcionarios financieros analizan el movimiento. Rivales miran con sorpresa. Aficionados de otros clubes se preguntan cómo el Barça sigue compitiendo a este nivel. Pero eso es parte del ADN blaugrana. Cuando parece que está derrotado, se levanta. Cuando parece hundido, resurge. Cuando todos creen que se acabó, lanza su golpe más fuerte. Ahora todo depende del campo. Los números ya están trazados. Los contratos ya están firmados. Las promesas ya están hechas. Lo siguiente será fútbol. Y ahí no hay cálculo financiero que ayude. Ahí solo cuenta carácter, talento, valentía y rendimiento real. En el episodio 5, el final de esta serie, descubrirás cómo se prepara el debut de Bastoni. ¿Qué espera el club con la llegada de Julián Álvarez? ¿Qué puede significar esta jugada para la Liga y para Europa? Y si el Barcelona está realmente listo para una nueva era, o para el mayor examen de su historia reciente. Lo que viene es el momento de la verdad. El momento de la verdad. Debut, legado y la nueva era del Barcelona. Y llegamos aquí, a la parte donde las palabras dejan de importar, donde los discursos, las ruedas de prensa, las promesas, los mensajes motivacionales, los titulares épicos y los anuncios explosivos dejan paso a algo mucho más simple, pero infinitamente más importante, el fútbol. Porque ahora ya no sirve decir, Bastoni es un monstruo defensivo. Ahora tiene que demostrarlo frente a Nebretón, personas mirándolo fijamente, esperando que cada intervención sea perfecta. Ya no sirve decir, Julián Álvarez es el 9 del futuro del Barça. Ahora tendrá que pisar el Camp Nou, sentir el peso de esa camiseta y empezar a construir su propia historia en una camisa, que ha sido usada por leyendas. Aquí es donde empieza la nueva era, o donde muere el sueño. El debut de Bastoni, un estadio sosteniendo la respiración. El italiano lo sabe, su primer partido no será solo un debut, será una evaluación pública, será una sentencia inicial, será ese día donde la afición decide si confía o si duda. Desde el túnel sentirá algo diferente, el rugido del estadio, el murmullo de expectativa, la mirada de los veteranos, la emoción de los jóvenes. Y al otro lado, un rival que entiende perfectamente que enfrente no hay solo un jugador nuevo, sino un símbolo, un proyecto entero caminando sobre sus botas. Bastoni no solo debe defender, debe transmitir seguridad, debe ordenar, debe dar la sensación de que nada malo va a pasar mientras él esté ahí. Esa es su misión, ese es su rol.
Ese es el motivo por el que el Barcelona pagó lo que pagó. Si su debut es sólido, limpio, dominante, el Camp Nou lo adoptará inmediatamente. Si comete errores, si duda, si titubea, la crítica caerá como tormenta. Así de simple, así de exigente, así de Barcelona. Julián Álvarez, el 9 que nace con presión. Y mientras Bastoni pelea contra el presente, Julián Álvarez empieza a prepararse para su futuro culé. El argentino ya siente el llamado del Camp Nou incluso antes de pisarlo, oficialmente como jugador del Barça. Ya sabe que cada gol que marque en su club actual será comentado pensando en su futuro blaugrana, y cada partido discreto será analizado con lupa. Ya no juega solo por su equipo actual, juega también por lo que viene. Juega por la ilusión que generó, juega por la camiseta que lo espera. Cuando llegue el verano, no aterrizará en un club normal, aterrizará en un club que lo necesita, en una afición que confía en él, en un proyecto que ha puesto sobre sus hombros algo gigantesco, liderar el ataque del Barcelona. Y él lo sabe, y no huye, lo abraza, porque Julián no fue fichado solo por talento, fue fichado por carácter. La Liga, Europa y el efecto dominó. Mientras el Barça se fortalece, Europa observa y reacciona. En España, el Real Madrid entiende que el equilibrio de poder puede volver a igualarse. La Liga se vuelve más intensa, el morbo crece. La rivalidad revive con energía renovada. En Italia muchos siguen mirando a Bastoni con nostalgia. En Madrid, hay dolor por el futuro de Julián. En Europa, los analistas empiezan a decir algo que hace tiempo no se escuchaba. Cuidado con el Barcelona. Está regresando. Esto no es solo deportivo, es psicológico, es simbólico. Porque durante mucho tiempo la narrativa fue clara. El Barça sufría, sobrevivía, se reconstruía lentamente. Ahora vuelve a ser agresivo, ambicioso, desafiante. Laporta, Flick y el factor historia. Laporta se juega mucho más que un mandato. Se juega cómo será recordado. Si gana, será el presidente que resucitó al club. Si falla, será quien apostó demasiado. Flick, por su parte, tiene la oportunidad de su vida, demostrar que no solo sabe dirigir equipos, sino construir legados. Bastoni es su muro, Julián será su arma, y él es el arquitecto. ¿Y la afición? La afición está despierta, otra vez ilusionada, otra vez expectante, otra vez creyendo en algo grande. Pero con una diferencia clave respecto al pasado. No están en modo fantasía, están en modo exigencia. Quieren títulos, quieren identidad, quieren carácter. Y este Barça tiene que responder. El final, que en realidad es el principio. Así termina esta historia. Pero en realidad, así empieza todo. Bastoni va a pisar el césped muy pronto. Julián Álvarez llegará en verano con el mundo mirándolo. Laporta mirará al cielo esperando recompensa. Flick preparará su máquina. Europa mirará con respeto mezclado con preocupación. Porque puede que el Barça estuviera herido, pero nunca estuvo muerto. Y ahora, vuelve a rugir. La nueva era está servida.